Fragmento del texto Chispas, el Cabo. Crónica del libro Aguas arriba, entre la coca y el oro, de Alfredo Molano. Puerto Inírida aparecía aquella mañana transparente, más agitado que cuando pasamos hacia el Orinoco, apenas un año atrás. En realidad, en esa oportunidad no habíamos tenido ocasión de conocer la capital del Guainía ni de empaparnos de su ambiente. El hotel donde nos hospedamos, el Safari, cuyo aviso descolorido cuelga de mala gana en una pared sucia, fue en una época centro turístico y deportivo de su propietario, Mr. Ciruti, quien tenía organizado para los gringos. El programa comenzaba en los Estados Unidos, congregando cazadores y pescadores aficionados que trasladaba directamente a Puerto Inírida con una breve escala en Bogotá. Los gringos creían llegar al borde mismo del mundo. Mr. Ciruti les tenía organizadas de antemano pesquerías y cacerías en las que cada cual probaba sus capacidades, y por las noches, envanecidos por los logros, se emborrachaban. Mr. Ciruti traía de los Estados Unidos no solo a los gringos, sino todo lo que ellos consumían o podían consumir. Whisky en primer lugar, pero también la comida, pues las piezas cobradas con sus rifles o sus cañas por los intrépidos turistas solo servían para establecer puntajes, los refrescos y hasta agua potable. Era un viaje redondo que llenaba los bolsillos del señor Ciruti, pero que Inírida, dicen los viejos, solo le dejaban los esqueletos de los animales. En el safari tratamos de averiguar la causa de la agitación que observábamos en la calle, pero su administradora, una cabuca, nada supo o quiso aclararnos. No solo por ser ella medio indígena, sino porque al manejar un hotel por donde pasan los más variados personajes, había aprendido a conservar un silencio que no pudimos saber si era timidez o discreción. Nos dirigimos entonces a la calle principal y nos sentamos en un singular establecimiento llamado Tinto Frío. Venden allí revistas y periódicos. No se puede comprar el del día sino la colección completa de la semana. Empanadas, ponqué y, naturalmente, tinto, que, a decir verdad, no lo sirven frío. Es un punto estratégico para observar y conocer la vida del pueblo. Allí se cierran los negocios, se definen candidaturas, se habla mal del gobierno y se conocen los horarios de los aviones. Sus dueños, una pareja de maestros pensionados, están encargados de manejar el correo aéreo y, por lo tanto, controlan el flujo y el reflujo de la información. En Tinto Frío nos enteramos de que el día anterior un tal Roberto había matado a un venezolano en Maroa y se había refugiado en Puerto Colombia, y que por consiguiente se esperaba de un momento a otro una invasión de la Guardia Nacional a ese puerto sobre el Río Negro. El hecho era un acontecimiento porque, cada vez que aparece un cadáver en la frontera, es colombiano. Solo en una oportunidad, hacía de eso varios meses, un comerciante de Guainía había herido a un venezolano y ello significó la movilización de la Guardia Nacional por agua, aire y tierra y sobre el territorio colombiano. La gente, además, estaba nerviosa porque cualquier hecho de sangre equivale al cierre de la frontera y, por lo tanto, a que los precios de los alimentos básicos se disparen hacia arriba. Sin embargo, de alguna manera se notaba cierta satisfacción cuando nombraban al tal Roberto. Roberto, un quindiano, había llegado al Guainía atraído por el oro, pero muy pronto concluyó que ese rebusque no era para él. Compró un Betamax, un televisor, unas películas y una batería en Venezuela y se dedicó a dar cine por todos los pueblitos ribereños entre Caranacoa y Puerto Colombia. El día del insuceso había ido a Maroa a mandar arreglar el televisor, mas siendo domingo no encontró un taller abierto. Ya se devolvía, nos contaron, cuando un sapo, no se supo si de la guardia o no, le pidió papeles. El hombre se encrespó y les reviró que si todo televisor necesitara papeles, el pueblo sería un basurero. Los otros trataron de quitarle el aparato a la fuerza, y Roberto sacó el mazo y ¡pan! A uno lo mató en seco, y al otro lo dejó mal herido. Después logró escapar por el río y refugiarse en Puerto Colombia, motivo por el cual la guardia no tardó en pasar,
requisar casa por casa y luego disparar ráfagas sobre la inspección de policía, la única edificación que los venezolanos no pudieron revisar, ya que el inspector se negó a darles permiso. En Tinto Frío, tanto como en el Mirador, todos eran cábalas sobre el futuro inmediato. Nosotros dedicamos ingenuamente nuestra atención a escuchar las diferentes versiones y a estudiar las distintas reacciones sin darnos cuenta de que los estudiados éramos nosotros. ¿Y con qué finura? ¿Seríamos narcotraficantes o guerrilleros, mineros o evangelistas, funcionarios del Estado o políticos en busca de votos, pilotos de aviación o ingenieros de Ecopetrol? Todos estos interrogantes tenían el propósito de saber por dónde nos abordaban y cómo podían beneficiarse de nuestro viaje. Eso lo supimos después, cuando ya estábamos matriculados inocentemente en un circuito. En forma habilidosa, mientras nosotros avanzábamos en la investigación de Roberto, los comerciantes despejaban incógnitas y establecían nuestra identidad y propósitos. Lo primero que hicieron ver, durante muchas horas, fue la dificultad y el costo de cualquier movilización. Progresivamente nos mostraron el peligro que corríamos en una tierra llena de guerrilleros, agentes de la policía secreta, narcotraficantes y comerciantes inescrupulosos. Y cuando todo estaba cocinado y nosotros habíamos confesado nuestra misión, concentraron sus esfuerzos en descubrirnos con todo detalle y con bases testimoniales lo que eran las rutas hacia Naquén y el mundo minero. A partir de allí comenzó la competencia entre nuestros interlocutores, sin que por supuesto nosotros lo notáramos. Cada uno era más amable y deferente que el otro, cada cual encontraba soluciones y trataba de ganarse nuestra confianza, hasta que nos fuimos interesando en el viaje hacia Naquén y olvidamos a Roberto. La ruta más cómoda era por avión, bien a Maroa por San Fernando de Atabapo, bien por Caranacoa en el Alto Guainía. En Maroa podíamos conseguir un expreso que nos llevara a Puerto Colombia y de allí un bongo aguas arriba por Maimache. Naturalmente, la vía por Venezuela estaba cerrada debido al incidente, y por Caranacoa el problema consistía en que el avión Curtis que hacía el vuelo no tenía horario. Podía salir en media hora o dentro de 15 días o un mes. Cancelamos, por lo tanto, esta opción, y a medida que suprimíamos las alternativas, se iban retirando sus defensores o eventuales guías e intermediarios. Quedaban todavía dos posibilidades: viajar en avioneta a Macanal, también sobre el Guainía, o hacer la trocha por Huesito, El Pato y el Caño Guamirza, Venezuela, para salir a Macanal. Por su parte, el vuelo ofrecía dos inconvenientes. De un lado, debíamos contratar un expreso porque la línea regular se había suspendido, y de otro, el equipo de investigación no cabía en una sola avioneta. El viaje por la trocha podía durar 3 días en caso de que confluyeran varios factores, que de Inírida a Huesito encontráramos un bongo saliendo cuando llegáramos al puerto, que la volqueta estuviera esperándonos en Huesito, que llevarnos al campamento, que el roligón, un extraño tractor anfibio, se hallaba listo para transportarnos a El Pato y, sobre todo, que a la Guardia Nacional no le diera por patrullar el Caño Guamirza. De lo contrario, el viaje podía tardar 5, 10 y hasta 15 días. Llegados a ese punto, los comerciantes ya sabían que optaríamos por la trocha, y entonces uno de sus comisionistas nos cogió por su cuenta. Nos llevó a hablar con el dueño de un bongo para definir el precio y la hora de salida hacia Huesito. Luego nos presentó en la comisaría y averiguó de paso si la volqueta y el roligón estaban varados, y por último nos invitó a acompañarlo a donde el comandante de la Armada Nacional de Colombia para saber cómo estaban las relaciones con Venezuela. Establecidas las condiciones, se ofreció a guiarnos hasta Maimache. Nosotros dudábamos, no obstante, de tanto interés por nuestro trabajo. Ya habíamos aceptado esta solución cuando se nos acercó un muchacho que dijo llamarse Mauricio, a contarnos que él mismo estaba empeñado en el viaje a Macanal y que por eso había conversado ya con el piloto de la avioneta. Mauricio pagaría 2 cupos y nosotros 3. Le hicimos caer en cuenta que nosotros éramos 6, pero que además no teníamos dinero para 2 vuelos. Él tenía ya resuelto nuestra objeción.
La comisaría podía prestarnos la avioneta. Nos aseguró que el comisario era un hombre muy cordial que accedería a nuestro pedido, y, en efecto, el comisario nos recibió en su casa. Le explicamos nuestro objetivo y el problema económico y de tiempo en que nos encontrábamos. No lo pensó dos veces. Resolvió favorablemente la sugerencia, y Mauricio fue nombrado por el equipo guía oficial de la comisión a la serranía de Naquén. Aquella noche conocimos por casualidad al cabo Chispas, y sin que nosotros se lo propusiéramos, nos contó su historia. La necesitábamos. Cuando la chalana iba a salir de Puerto López, mi teniente nos dijo que del puesto que nos tocara no nos podíamos mover hasta que atracáramos al final del día. «Ni para orinar», gritó. Cuando dejamos el puerto, volvió a repetirnos la orden. «No pueden mover ni la cabeza, no pueden voltear a mirar, así vean a su mamá en una playa, todos tienen que tener los ojos al frente». Como estábamos en invierno, el río hacía bombas de agua. Como ninguno habíamos navegado porque todos habíamos nacido en la cordillera, pensábamos que mi teniente tenía razón y que así era el cuento. Pero cuando a las 6 horas nos cruzamos con otra chalana y vimos que todos los pasajeros subían conversando, haciendo chistes y moviéndose de un lado a otro, la cosa se puso oscura. Sin embargo, arreglé la duda pensando que la vaina se explicaba porque nosotros éramos policías, y cuando los moyas comenzaron a mostrarnos su chupa y a tragarse por esa boca hasta los palos grandes, le dimos definitivamente la razón a mi teniente. Al anochecer del primer día de viaje atracamos en Remolinos. Nos mandaron a dormir en cuanto pisamos tierra, sin comer. Pero como el hambre era mucha, 2 agentes, Lazo y el loco Castillo, se escaparon después de que mi teniente nos hizo numerar y nos contó a uno por uno. Volvieron a medianoche. Lazo dormía a mi lado. Me despertó de un codazo en los riñones que todavía siento y me dijo: «Oiga, huevón, ¿usted sabe por qué nos llaman el segundo contingente?» Le contesté sin despertarme del todo, lo mismo que a mi teniente, porque el primero cumplió con su deber. Sin más, volvió a cargar el hombre. «No sea imbécil, porque al primero se lo tragaron los caimanes enteritico, se lo engulleron con armas y todo». Quedé seco, sentado. A Lazo se le salían los ojos. El loco Castillo roncaba bien comido, y entonces Lazo me contó que 5 días, aguas abajo de donde estábamos, en un pozo llamado Mitimiti, donde el río hace un recostadero jodido, los 15 agentes perecieron. Había sucedido el verano anterior, cuando la chalana llegó al pozo. Alguno descubrió una manada de caimanes asoleándose, medio dormidos, los unos encima de los otros. Eran decenas. Los agentes, que nunca habían visto esos animales, porque también eran guates, se echaron todos sobre una banda para mejor ver los bichos. El piloto comenzó a gritar que se quedaran quietos, pero como el teniente no dio la orden por estar tan arraigado como todos, nadie hizo caso y la chalana dio el bote. Los caimanes se despertaron con los gritos de auxilio y se tragaron todo el contingente. Después, muchos años después, entendí por qué a los del segundo contingente nos habían enviado en invierno, a pesar de ser más peligrosa la navegación que en verano, y porque el teniente nos había prohibido parpadear.